es indispensable partir de otras crisis. Cuando miramos hacia atrás, identificamos en perspectiva histórica, pero remontándose en el tiempo, no a John Locke y del liberalismo convencional, sino un poco más atrás, identificamos los conceptos de polis y de nomos, ¿no? Y la crisis entonces de la polis griega, estoy hablando del siglo V a.C., siglo IV a.C., en donde en verdad se dice desde siempre que así como no se pudieron transformar los valores de entonces, ahí aparece esa crisis, solo superada, así también se anuncia, con la crisis de la escolástica medieval, a partir de la teoría de los universales de Ockham y la construcción del mundo individualista. ¿Qué hay de la comunidad frente a eso? Bien, recuperamos en definitiva los tiempos de hoy, que están atravesados obviamente, por conocido un mundo digitalizado, ¿no? En definitiva, aquellos dos fenómenos que tienen lugar ya de fines del último milenio, o sea, pero que claramente son en este incipiente siglos puntos de ruptura. Me refiero concretamente a la aparición, solo por destacados fenómenos, en el año 2009 de smartphone y también de la aplicación Uber, o sea, del capitalismo de uno mismo, como se enuncia el tiempo actual, de la tiranía del individualismo. Bueno, quizás frente a ese escenario, tanto más se necesite, más hay que recuperar la idea de comunidad. Insisto que la crisis de la idea de la comunidad no es nueva, pero sí en cambio hay que tomar el signo de este tiempo. Comunidad, y parto del deber ser, si se quiere, desde el punto de vista legal, constitucional. Una constitución, creo que por definición, es un acto de confraternización, y la idea de fraternidad es nuclear. Y la idea de fraternidad es imperativo en el orden interno, y diría de todos los estados. Basta leer el artículo primero de la Convención de 1948. ¿Qué es esto de un mundo fraterno? El preámbulo, inclusive, de la Convención enuncia a la familia humana, como destinatario de todo ese conjunto de normas. Y vuelvo a polis y el nomos. El nomos es un conjunto de preceptos y normas que gobernamos la idea de esa común unión, desde luego ahora rota. Entonces recupero un valor, el valor fraternidad, esencia de cualquier construcción normativa. Pero el segundo, central, es la idea de soberanía. O sea, el concepto mismo de soberanía que recupero en términos constitucionales es el del super anus, sobre todos. Es algo que trasciende, por cierto, en términos de poder y que le da legitimidad al poder. Si desde luego los estados en clave actual van a estar atravesados por la presión de corporaciones, ya digo lícitas o ilícitas, puede ser la mafia, puede ser el narco, el poder de Estado en términos de legitimidad hay que reconstruirlo y hay que repensarlo. Luego se construye un nuevo Estado, se define un nuevo modelo y luego también en consecuencia un nuevo derecho, o de lo contrario estamos desfasados. Yo me quedaría solo con esa nota en el marco de lo que hoy se define como Kulturkampf, o aquello de la batalla cultural, ¿no? No asumo esa idea definitivamente. Todos sabemos bien que reconduce a Bismarck y el imperio alemán, más allá de la recuperación de Gramsci en clave ideológica de otro signo. Pero creo definitivamente que si algo nos une, el nosotros de hoy, viene a la mano de entender que la cultura nunca puede ser una batalla, nunca puede ser una guerra. No es un enfrentamiento. Es un espacio común, en donde nos identificamos y en donde luego, precisamente, la cultura nos cultiva. El cultivo reclama de tiempo, de algo de paciencia, y en ese sentido recupero, y con esto finalizo,
clara, una pre-clara visión, y si se quiere también mandato del insigne Francisco, en orden a que desde siempre el tiempo supera el espacio. En ese orden, si el espacio del Estado, si en definitiva la representación, la de todos nosotros, incluyo en términos de poder, si quiere político en sentido general, gobierno de la polis, va a estar negociado de lo humano y de ese ideal. Si en definitiva el destino no va a ser ese, no lo tenemos, no tenemos nosotros otro destino. Es indispensable repensarlo. Y arrojo por solo sugerencia ese conjunto de disposiciones que siguen siendo mandatos, siguen siendo imperativos, pero que lamentablemente no se traducen en la realidad. Y que mucho de eso tiene que ver indudablemente con la actuación del poder público, donde se incluye la justicia, que es quizás, si no, la principal interpelada. Gracias. Gracias, Alejandro. Ahora vamos a escuchar a Martín Rodríguez, periodista, director de la revista Panamá. Ya charlando, él decía, soy un seguidor de la revista. Bueno, Martín, el tema está instalado. Bueno, gracias a Carlos, donde lo veo allá, por la invitación. La verdad que un honor estar acá, es la primera vez que vengo y me siento afortunado, y además me siento afortunado del panel con el que participo. Todos somos un poco salieris en algún caso y alumnos inorgánicos de Pablo Versunov, a quien leo y de quien aprendo, incluso discuto por dentro muchas cosas, y bueno, y también quería conocer acá al amigo, así que bueno, muchas gracias por la invitación. No, voy a decir algunas cosas cuyo método sería como líneas paralelas, no tengo algo tan elaborado ni tan sistematizado, pero algunas impresiones también que fui pensando mientras escuchaba y antes de venir. Y también viendo la figura de Francisco, ¿no? Una figura tan venerada, con una cierta dosis de hipocresía política en muchos casos, ¿no? En la Argentina, ¿no? Había como dos figuras que en la Argentina suscitaban, ¿no? Como dos peregrinaciones de la dirigencia política, que eran, una era más cerquita, ¿no? Había que tomar el buque bus, que era ir a visitar a Pepe Mujica, y la segunda era, por algún billetín más, irse hasta Roma, ¿no? A visitar a Francisco. Dos viejos bueyes del siglo XX, portadores de varios, creo yo, mensajes poderosos para la política y para las sociedades contemporáneas, que eran como ir a en muchos casos, yo soy peronista y entonces lo digo haciéndome cargo, no voy a hacer comentarios de tipo partidario, pero haciendo cargo también una visión crítica en muchos casos de la dirigencia peronista, ¿no? Como ir ahí a buscar o a embeberse de valores, de mensajes que luego no se traducían en los hechos, ¿no? Y quiero poner el énfasis sobre todo en que el mensaje de Francisco tenía algunos mandatos muy precisos, muy puntuales, y que yo creo que son la luz para mirar y para reconstruir el desafío que planteó Carlos al principio, que es la comunidad nacional, ¿no? Y yo creo que es el primero, y el que a mí más me importa, y que tiene una resonancia obviamente histórica, que es la realidad que es superior a la idea, ¿no? La realidad es superior a la idea. Y yo creo que en este conversatorio, donde hay gente que obviamente importante, prestigiosa, que pertenece a la élite de la dirigencia argentina, ese aspecto es el aspecto a recuperar y es fundamental, ¿no? Es decir, es un ejercicio, yo diría, la tarea pendiente en la reconstrucción de la comunidad nacional requiere un primer ejercicio de contemplación de la realidad de esa comunidad. Es decir, hay que desarmar algunos imaginarios de algunas ideas con las que solo se piensa la comunidad.
Lo digo, por ejemplo, caso concreto, ¿no? Pensando en que en la Argentina Argentina que es un país de fronteras abiertas, yo soy defensor de la inmigración, no sé, me pueden decir woke, lo que quieran, yo defiendo la inmigración. La Argentina ha tenido hasta 1980 su gran flujo migratorio venido de Europa y luego se ha ido, es decir, las proporciones cambiaron y fueron obviamente los mayores flujos migratorios de países hermanos, ¿no? Caso de la nación boliviana, paraguaya, etcétera, luego peruana. ¿Y qué pasó con Venezuela? Es decir, la cantidad, incluso acá estaba el ministro porteño, ¿no? Es decir, en algún momento fue casi el principal flujo migratorio de la ciudad de Buenos Aires, eran los venezolanos que escaparon de un régimen que muchas veces queda subordinado o estrictamente pensado, ¿no? El fenómeno de Venezuela como a una visión geopolítica, ¿no? Es decir, a veces digo, se me hace la caricatura, ¿no? de esos expertos en geopolítica que participan en conversatorios virtuales y que a lo mejor lo hacen desde casas con jardín, con posiciones antiimperialistas y que piden una pizza y se la trae un venezolano, ¿no? Es decir, hay como situaciones, Pablo decía imágenes, ¿no? Como imágenes paradójicas de la Argentina, es decir, uno diría, tanta geopolítica no te permite ver el mundo real, ¿no? Es decir, nosotros estamos ahora imaginando un mundo del trabajo con también en una dosis de venezolanos, de personas que traen formaciones a lo mejor sobreformados, ¿no? para tareas a las que ningún dirigente dejaría que hagan sus hijos, ningún dirigente dejaría que su hijo se ponga una caja de rápido pedido ya y salga a pedalear, ¿no? O no le gustaría que sea chofer de Uber, con todo lo digno que tiene ese trabajo y con todos los riesgos también que tiene ese trabajo. Entonces, yo creo que la importancia en la mirada de reconstrucción de una comunidad es de abajo hacia arriba, desde la realidad. Además, yo entiendo que hay mucha información que abona una mirada decadentista de lo que nos pasa, pero también la observación en tiempos tan complejos como estos, de pequeñas cosas, de pequeños gestos, de pequeñas acciones cotidianas donde la sociedad está administrando su crisis, está administrando su ajuste, está administrando, es decir, está elaborando el tiempo este crítico y dentro de eso se pueden ver acciones incluso, ya que hablamos y nombraron los evangelios, ¿no? más bien microscópicas, ¿no? Casi pequeños granos de mostaza en los que la comunidad existe y se defiende a sí misma y que no necesita una elaboración narrativa de la política. Hago una foto, microfoto. Un verdulero de mi barrio que está detrás de una estación de tren que es boliviano, vino escapando de un padre golpeador en una familia humilde, montó su verdulería con su familia y los domingos abre el lugar solo, a veces viene con la mujer y qué sé yo, y le da laburo los domingos a los que en el barrio dicen los fisuras, que son 2 o 3 que están ahí y que por ahí pasaron la noche en el pasillo que da a la estación de tren o durmieron quién sabe dónde y él les da laburo y hacen delivery. Vos pedí leña y te lo lleva Fisu, ¿no? Entonces, es una pavada, es una imagen, es una historia muy chiquita, pero son el tipo de cosas en las que uno encuentra. Si yo les digo quién votó, el verdulero, y sí, ¿no? Tal vez votó al gobierno que nos gobierna, ¿no? Es decir, y tiene argumentos que uno diría individualizantes, ¿no? Diría, no, este hombre acompaña el proceso de individuación de la sociedad y es capaz de tomar decisiones pequeñas que son, a mi juicio, reparadoras del sentido comunitario que puede tener un barrio o un pequeño lugar. Bueno, hay que, no quiero sonar
soberbio, como si fuese un llamado, ¿no? Hay que verlo, los que la ven, no, pero creo que es necesario ese mayor dosis de ejercicio de contemplación de la realidad por sobre las ideas. Yo creo que ese mensaje de Francisco era mucho más importante que otros mensajes. Y incluso en el recuerdo mitológico que se hizo ahora a tantos años, que fueron 80, ¿no? El 17 de octubre del 45, uno puede pensar que hay un momento en esa coreografía de Perón y la masa de trabajadores y el pueblo trabajador, que es un momento muy extraño, porque Perón era un hombre, entiendo yo, ¿no? Luego de haber leído muchas cosas, era un hombre muy, muy pragmático también, ¿no? Muy práctico. No imagino un hombre de emoción fácil, ¿no? Acá está Juan Manuel, que lo conoció, y todos leímos el libro de tu viejo, libro fundamental, uno de los grandes libros de esta época, ¿no? Sin duda. Y hay un momento en el 45, época, ¿no? Bueno, Félix Luna escribió el gran libro del 45, un grande Félix Luna. Dime qué historiador, divulgador tienes, ¿no? Y te diré en qué época vives, ¿no? Se lo extraña a Félix Luna. Y hay un momento donde Perón, que tenía que hacer todo rápido, supuestamente, para desarmar ese momento, ¿no? Que era el 45, los trabajadores ahí en la plaza, inédito, del cual se decía, para bien o para mal, si uno leía algún antiperonista narrando eso, o leía a Scalabrini Ortiz, que era una especie de metafísico de eso, ¿no? Que decía el espíritu de la tierra, el subsuelo sublevado, el aluvión zoológico, ¿no? Es decir, era la imagen de lo que no se veía, de lo que estaba fuera de cuadro. Es decir, ¿no? Lo que constituye el 45 es como la irrupción de algo que nadie vio. Y Perón dice en un momento, pide 15 minutos para contemplar. Son 15 minutos que él mira. Uno dice, mira una clase trabajadora imposible de ver hoy, ¿no? Por probablemente su homogeneidad, porque eran hijos de Tano, descendientes de Diaguita, lo que sea. Pero había una uniformidad por la tarea, ¿no? En un país industrial, un proceso de industrialización que venía, ¿no? con su recorrido y con su empuje. Esa contemplación, de algún modo, es un gesto de alguien que está viendo fundarse el mito. Perón lo cabalgó como loco, el mito, pero lo estaba viendo en su gestación. En ese momento no existía nada, existía el acontecimiento, no existía el símbolo, existía el acontecimiento. Y yo creo que la dirigencia argentina debe volver a acomodar los patitos en fila, es decir, volver a mirar el acontecimiento y no agarrarse del símbolo, ¿no? Es decir, yo creo que es un llamado, sobre todo al peronismo, tan afín, tan apegado a lo simbólico, al 17 de octubre, y volver a mirar al trabajador argentino, su procedencia, su esencia, es decir, los 17 de octubre que ocurren ahora, es decir, esa fragmentación que nos preocupa, ¿no? Es decir, ¿cómo es el trabajador hoy? ¿No? Es decir, entonces, en Francisco estaba la vida, ¿no? Es decir, la realidad es superior a la idea. Entonces, vamos a reconstruir una comunidad y también tenemos la capacidad y la humildad de volver a mirar la realidad primero de esa comunidad y no enamorarnos del símbolo y querer como montar el tinglado por arriba, sino dejar que emerja por abajo. Sí. Bueno, no va a haber ninguna idea de disparador. Creo que las ideas las han instalado ustedes, los disparadores mismos también, así que ahora los invito a hacer una segunda ronda. Seguramente va a ser la última, pero bueno, un poco a partir de lo que aquí se puso, ¿me parece? Un placer escuchar a los dos expositores. Yo pensaba mientras los escuchaba, ¿no? Pensar la comunidad nacional se llama nuestra mesa, ¿no? Y con un poquito de cambios, vos dijiste que yo soy historiador económico, ¿sí? Yo, en un momento se me ocurrió que con un leve cambio
porque la palabra comunidad no existía, uno puede pensar en las discusiones entre Alberdi, Sarmiento y Mitre, después de que cayó el tirano. Pobre, que cayó el tirano es para discutirlo largamente. El tirano también tenía su propia idea de nación y había realmente construido un poder unificador. Un poco egoísta, porque había cerrado los ríos, no importa. Pero como yo no soy peronista, si de alguna manera me tengo que definir, es muy difícil para mí definirme políticamente, salvo por mi nostalgia bolsivista. Pero sí diría que soy algo, y ese algo que soy, que también es un balbuceo, yo soy un marxista de derecha. Tiene que ver con lo que decía Martín en el sentido de la realidad, contemplar la realidad por encima de la idea. ¿Qué quiere decir? Lo que a mí me conmueve de Marx es, cada vez que lo leo, y sobre todo cuando lo leo como historiador, lo que a mí me conmueve de Marx es su respeto enorme a la transformación enorme que estaba llevando adelante el capitalismo a cuyo banquete quería sumarse la Argentina. Digo, aquello que Perón quería destruir, era aquello a lo que admiraba. Y esa doble faz de ese Marx, que no está en el Capital, no, está en otros textos más palpitantes. Esa doble mirada es una doble mirada que yo sugiero que tengamos siempre, que miramos a aquel al que detectamos y entendamos lo que significa y entendamos lo que está destruyendo y construyendo. A mí me parece que esto, de otra manera, lo que quiere decir es: no pensemos que vamos a volver al pasado. Lo que nos está dejando la realidad actual, a partir de ahí tenemos que razonar todo lo que querramos razonar. Recuperando es una palabra que me cuesta a mí, porque como digo, miremos todo el tiempo para adelante, estoy también al mismo tiempo alerta con la palabra recuperar. Recuperar, le tengo miedo al componente nostálgico de la palabra recuperar, y sin embargo me voy a rendir ante eso. Quiero decir, tenemos que recuperar algo. Ayer escuchaba un programa de radio antes de dormirme, con las palabras de Carlos Acaputo retumbándome en la cabeza: llega temprano, llega temprano. Y había un periodista, yo como soy marxista y de derecha, porque soy de derecha, escucho Radio 1003. Por lo menos a las 12 de la noche, no a cualquier hora. A la mañana escucho otras radios. A la mañana escucho otras radios. Y el periodista, voy a decir, se llama Marcelo Bismacher, decía: qué maravilla la Argentina, qué maravilla Buenos Aires. Yo estaba seguro que hablaba del clima. Qué lindo vivir en la Argentina, en cambio, que no, distinto a vivir en otros lugares. ¿Será por el frío? ¿Será por el calor? No. Argentina, capital de la libertad. Y a mí yo que más bien siempre mi mirada frente a la palabra del otro es una mirada atormentada que trata de entender, y no una mirada diciendo: qué tontería estás diciendo. Ese tormento no es muy marxista. Yo decía: capital de la libertad, y él decía: libertad, libertad, libertad. Arrojadamente agregaba: el único himno que dice 3 veces la palabra libertad es el himno argentino. Bueno, salud, extraordinario, debes tener razón. Yo no conozco el himno búlgaro, dudo que diga la palabra libertad, el himno búlgaro, pero sí lo que se me ocurrió en términos de recuperación
tomo la palabra, de valores, es que ese himno también dice, ved en trono a la noble igualdad. Ved quiere decir, mirá en el trono a la noble igualdad. Mirá en el trono a la noble igualdad. Entonces me pregunto si para pensar ese futuro como comunidad no tenemos que combinar, mezclar. Yo sé que la palabra esta, la que voy a decir ahora, es una palabra demasiado de coyuntura, demasiado de acontecimiento quizá efímero, ¿no? Pero tomándolo a Milei, yo no sé si nosotros no deberíamos pensar en reconstruir nuestros valores como una combinación, diría, feliz entre lo libertario de Martín Fierro y lo igualitario de la tradición de Juan Carlos Torres, digamos, de Juan Carlos Torres. Como se llama, la pasión igualitaria. La pasión igualitaria y la pasión libertaria. A mí me gusta, soy capaz de comprar, lo dijo Milei, a mí no me... Lo principal de Milei es que no es de mi familia. Lo primero que tengo que decir es que está tan lejos de mí que yo no quiero tomar un café con él. No quiero tomar un café con él, pero quiero escucharlo. Quiero saber qué está expresando, qué está representando. Entonces, para introducir a Milei en mi marxismo de derecha, que como ven, muy de derecha no es, lo que me dije a mí mismo es ¿por qué no combinar la idea de libertad con la idea de justicia social, ¿no? Que es con ved en trono a la noble igualdad. Y termino con esto, claro, que es la última intervención. Me impresionó, así como me impresionó la idea de recuperación, digamos, ¿no? Me impresionó la idea de Martín de abajo arriba. Es una idea muy antiestatista. Y eso no es una crítica. No es momento para que eso sea una crítica. Cuando digo es muy antiestatista, lo que me surgió como números en la cabeza es lo siguiente. Yo dije los conurbanos como el paquidermo al cual el progreso material que se piensa hoy tiene que arrastrar. Y si lo tiene que arrastrar, esta economía va a progresar muy lentamente. Pero entonces me digo, es a la manera Alberdi y Sarmiento con sus discusiones internas, es la migración, la inversa de Germani, es la gente que se va del Gran Buenos Aires a Añelo lo que va a resolver espontáneamente la situación. Es el acontecimiento que yo lo diviso, lo veo, yo conozco gente que se va a Añelo o se va a lugares parecidos, conozco. Ahora, al mismo tiempo yo creo que el verdadero desafío en términos más macropolíticos que tenemos frente a lo que yo, por lo menos yo, a lo que estoy observando hoy, es que esos paquidermos, que son herencia de una sociedad y de una economía, no lo vamos a mover con migración, no se va a mover con migraciones espontáneas, no va a ser la acumulación de acontecimientos que cambie la sociedad. De abajo arriba, que cambien la sociedad. Me emocionan los que se van a Añelo, me emociona la artesana que vende por internet, pero los conurbanos, el Gran Buenos Aires, todo eso que es la herencia de una sociedad
y de una cultura socioeconómica, vamos a tener que moverla desde una operación estatal de envergadura. Alguna vez yo, que fui funcionario de Alfonsín, le decía a Alfonsín, esto después se dijo, después y antes, se dijo muchas veces, Argentina, el gobierno argentino debería tener un ministerio de los conurbanos. Nunca, eso se lo dije, y Alfonsín, como siempre, me decía que bien Pablo, y nunca me dio bolilla. Pero nunca como hoy creo que hay que tener la mirada puesta sobre cómo mover y cómo transformar eso que hoy es un peso muerto en términos de progreso material. ¿Por qué? Porque es en gran medida pasado. Entonces, ¿qué tenemos que...? Y yo no voy a dar la respuesta, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, aún convergiendo con la suerte y la astucia de Milei frente al mundo, con las nuevas realidades productivas, tenemos que hacer un esfuerzo por ver cómo se mueve aquello que hoy es un peso muerto. Me parece el principal desafío. Creo que no puedo ni debo agregar mucho más en este doble circulación, pero me detengo con una cosa que creo que es, sí, claro, central. Por vía de Francisco todos recuperamos la ontología, si quiere, del orden aristotélico, tomista, contra el idealismo platónico, hegeliano, pero también recuperamos, si se quiere, al bueno de Heráclito contra Parménides, en el sentido de que nada es fijo y todo se construye a través de un proceso. La dinámica, la recuperación también es indispensable, porque si no perdemos en la arqueología y la fundación mítica, que, bueno, habrá que inventar otros mitos, que quizás no sean hielo, efectivamente usted lo relativiza, porque en términos míticos, así como se enuncia, libertad sin justicia social es libertad de morirse de hambre. Y eso lo dijo un auténtico sabio que predicaba en favor de la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Justicia social. La justicia social, sí, por cierto, todos sabemos cómo se reconstruye a través de la doctrina social de la Iglesia, etcétera, pero antes también. Quiero decir que es letra vigente del texto positivo de nuestra legislación a partir de la cúspide del vértice que conforma la Constitución. Hay que leer solo el artículo 75, inciso 19, de modo que tampoco hay mucho para reinventar. Desde ese lugar, solo diría en términos propositivos que sí, efectivamente, con el foco puesto en la justicia, que no es la administración de justicia o el aparato judicial, sino que es realmente un valor cardinal, y que la auténtica justicia es la justicia social, solo me detengo en una posibilidad al tiempo de refundar. Quizá haya que mandar a Agnello al judicial. Quizás sea el lugar del edificio talcahuano lo que alguna vez, en términos también míticos, elaboró el alfonsinismo de mandarlos a Viedma. Sería una forma de recuperar independencia, que es la noción central de la justicia. Gracias. Bueno, ya sería la última, ¿no? Yo creo que la democracia argentina que cumplió 40 años nos llevó, y sobre todo las elecciones presidenciales de ese año, del 2023, generaron un impacto, ¿no? en ese balance que se estaba haciendo, ¿no? De qué sirvió la democracia 40 años, ¿no? Y yo creo que fuimos grandes medalleros del bronce, ¿no? Es decir, la Argentina tuvo una audacia
¿no? Acá está el profesor Roisel, que lo digo en honor a él, ¿no? Es decir, la democracia argentina tiene una fundación que es el juicio a las juntas, ¿no? Es decir, cuando uno puede decir avances y retrocesos en la política de derechos humanos, hubo un montón. El solo hecho de la imagen de que un funcionario judicial dice señores de pie y Videla, Macera, ¿no? Tienen que hacer así, ponerse de pie, ¿no? Así que les da una orden, ¿no? Esa elaboración de la escena, ¿no? Esa forma inédita, porque no había un ejército vencedor, ¿no? Sino, no había un Nuremberg, era casi, diríamos, el ejército juzgándose a sí mismo, ¿no? Es decir, la ecuación de la física de ese poder era extraña. Después hubo, por supuesto, un montón de retrocesos, pero estamos cerquita de una fecha que debería tener un valor, ¿no? Cuando el 3 de diciembre de 1990 Menem le da la orden a un militar que le dispare a otro, que es una orden que no existía en el repertorio posible del orden civil, ¿no? Había una audacia en la dirigencia política, incluso yo diría, hasta la convertibilidad era un gesto audaz, ¿no? Es decir, era como salir por arriba con imaginación política, sabiendo los costos y los vicios de enamoramiento de los instrumentos que tenemos los argentinos, ¿no? Es decir, que lo que empieza como remedio y termina como veneno, ¿no? Que era un poco la parábola de la convertibilidad. Pero así todo, ¿no? Incluso la figura de Duhalde, la figura de Kirchner, ¿no? Que reconstruyen la política, ¿no? Que reconstruyen la política. Incluso Kirchner usaba una palabra que era muy, muy linda, ¿no? Que era la reconstrucción de la autoestima, ¿no? De la autoestima de los argentinos. Nuestro déficit, digo, pasaron 40 años, yo creo que esa dirigencia le pasó de todo, incluso la tiraron por la ventana cuando pasó en el 2001, pasó de todo, en 40 años pasó de todo, pero cuando gana Milei me da la sensación de que es el momento donde nos dimos cuenta que tenemos un superávit de bronce y un déficit de oro, ¿no? Es decir, no tenemos una economía para la democracia, no tenemos una moneda nacional, es decir, tenemos agujeros en el contrato, incluso el contrato comunitario, llamémosle para no alejarnos mucho de la palabra, que están ahí pendientes, ¿no? Es decir, que yo puedo entender que haya una literatura fantástica de investigación sobre nuevas derechas y nuevas cepas de no sé qué, ¿no? Yo leo los libros hasta donde me da el cuero, que me aburro, pero digo, ¿cuánto del fenómeno político que vivimos y este experimento extraño, lo digo con respeto, debe haber gente acá que votó a Milei y no tengo todo está ocurriendo dentro de los parámetros de la democracia, a mi juicio, y entonces me obliga al respeto, ¿no? ¿Cuánto no se explica por ese agujero que tenemos, que es la deuda de darnos una economía? Que creo que estos desplazamientos que imagina Pablo, demográficos, Alejandro decía, a mí también me parece que la gran idea de Alfonsín que era mudar la capital, ¿no? Era crecer hacia el mar, hacia el sur, hacia el frío, ¿no? Que era nuestro lejano oeste, ¿no? Nuestra Patagonia, ¿no? Que era esa. Y fijémonos lo que ocurrió con lo patagónico, que mencionó tanto Pablo, y con los conurbanos, ¿no? Es decir, la Argentina atrapada en esa única, ¿no? Como en ese sistema de gobernabilidad único que parece ser garantizar la gobernabilidad del conurbano. Veamos en qué devino el kirchnerismo, ¿no? Una fuerza, como decía, los pingüinos, la pingüinera, venían del sur con su espíritu aventurero, como tiene, ¿no? Explorador, malvinero, ¿no? Es decir, soberanista, ¿no? Que era a mi juicio tan precioso, y termina encallando una suerte de fuerza de la tercera sección electoral bonaerense, ¿no? Es decir, pierde el aura patagónica para encontrarse como una fuerza puramente bonaerense, ¿no? Es decir, como ¿no? Es decir, una especie de dualdismo con mayor, si se quiere, vestido ideológico en algún punto, pero que se queda también ahí, trabado ahí, ¿no? Desde 2002, que nuestra gobernabilidad consiste, ¿no? o la mentalidad política consistió en una extracción de recursos de lo más avanzado y competitivo de nuestra economía para el sostenimiento
ordenado de una parte también de la economía, pero ¿no? Con planes, con protección de ciertas industrias, ¿no? Ese equilibrio, esa manta corta, cuyo primer síntoma, yo no sé nada de economía, por eso acá está Pablo, pero es un síntoma de eso, ese tipo de cambio que siempre está volando por el aire, ¿no? Es decir, bueno, estamos siempre mirando de reojo a ver a cuánto está el dólar, ¿no? Entonces, esa ausencia de una moneda, ¿no? Que pareciera ser la ausencia o la tensión sobre ese equilibrio que necesitábamos como país. Entonces, es un momento audaz. O sea, Milei partió ese tablero. Es como, Milei dijo, bueno, todos los tabúes que heredamos después del trauma de la explosión del 2001 son el problema. Ustedes no quieren dolarizar, pero hay que dolarizar. Ustedes, demasiada política social, o demasiado gasto social, para no decir política social, que en muchos casos se mantuvo, por lo menos el núcleo de las asignaciones familiares y qué sé yo. ¿No? Es decir, el tipo dio vuelta el esquema de gobernabilidad para decir que donde veíamos la solución estaba el problema. Y en una sociedad que además, por eso digo, la política a veces, ¿a qué velocidad va? Seguíamos nombrando cosas que ya no existían, ¿no? Es decir, hablando de derechos sobre una informalidad laboral del 40% frente a gente que no conoce esos derechos. Van a ir por tus derechos. Y la verdad que como zombies mucha gente va a tocar el timbre y decir, discúlpame, ¿qué derechos me van a sacar si no tengo ninguno? ¿No? Es decir, ¿cuántos trabajadores sin derechos traccionados electoralmente o narrativamente en función de la pérdida de derechos que no tienen, por ejemplo? Entonces, esa Argentina que tenía su equilibrio, ¿no? Casi que pasamos del corralito al cepo, ¿no? Es decir, el Estado argentino que cometió un delito de lesa humanidad económica, que es meterle la mano a las personas en su caja de ahorro en dólares, ¿no? Que fue como diría el Indio Solari, el último secuestro, ¿no? Es decir, lo que fue obviamente el corralito y todo lo traumático, ¿no? De golpe, transformado en el cepo, que sería como lo contrario, que es, yo no voy a tocar nunca tus ahorros, porque en realidad no vas a ahorrar, ¿no? Es decir, como si el Estado transmitiera otro mensaje, es decir, y es un mensaje de achicamiento social también, ¿no? Porque una sociedad que puede ahorrar, ¿no? Es decir, recuerdo a la abuela de una amiga, compañera, que decía, Perón nos enseñó a ahorrar. Yo no digo que Perón enseñó eso, ni quiero entrar en esa discusión, pero digo, el aprendizaje del ahorro, de la administración de lo propio, ¿no? Que significa, ¿no? Y entonces, todo eso creo que es el no haber visto la transformación social, ¿no? Y a mí me parece que el peronismo, que tiene una capacidad plástica y pragmática inherente, tiene ese pecado, ¿no? De no haber visto el cambio social. Porque uno diría, en los 2000 lo vio, y en los 90 lo vio, ¿no? Vio el cambio social. Después se puede discutir qué hizo con ese cambio, cómo lo llevó adelante, cómo lo gestionó, pero vio el cambio social. Y estamos ante una política y una dirigencia que no vio el cambio social. No quiere decir que te guste, que tengas, que juegues siempre a ganador, que sea, viste, como una inercia algorítmica, donde me lleve voy. No es exactamente eso. Pero sí ver que lo que no se transforma solo. Es decir, como decía un amigo de una pyme, decía, van a discutir la reforma laboral, pero bueno, medio que el mercado la hizo por mano propia, ¿no? Y cada uno que se mira a sí mismo y dice, yo estoy medio flexibilizado ya, ¿no? Y creo, para terminar, que esa discusión, yo acompaño las negociaciones, acá hay gente de la CGT muy valiosa, Héctor, un hombre muy valioso, y yo, no me importa quién es uno, pero el triunvirato fue, que sostuvo Héctor, fue un punto de equilibrio y además una mirada de una CGT que miraba la economía popular, que es un modo de nombrar la informalidad, que acompañaba. Héctor fue parte de una CGT que sentó, no sé, a Gringo Castro en una reunión con el Fondo Monetario Internacional. Gringo Castro en ese momento era secretario de la UTEP. Digo, está allí el otro compañero que conoce también. Entonces, ahora, vamos a cruzar este río. No digo ni a favor ni en contra de Milei, digo, vamos a cruzar este río, esta época transicional. 4 cosas que tenemos que garantizar, ¿no? Como en un viaje egresado cuando cruzan y el coordinador cuenta, si están todos. Yo creo que hay 4 cosas que tenemos que garantizar que crucen el río, sin que se rompan. La Constitución Nacional, la clase media argentina
la CGT y la Iglesia. Esas son las